Hola amada, bienvenida a la lección 11. Hoy estamos en el libro de Joel y en segunda de Pedro 3. ¿Qué conocimiento del futuro cambiaría tu vida si lo supieras de antemano? ¿Y cómo cambiaría tu forma de vivir, tu forma de actuar o de pensar al saberlo con certeza? Si supieras con certeza que el domingo será tu última noche con tu esposo o con tu familia, o si supieras con certeza que tus malos hábitos alimenticios hoy te provocarán un infarto en el futuro. O si supieras que te va a dar cáncer en unos cuantos años, ¿qué harías? ¿Cambiarías tu forma de vivir? ¿Cómo cambiarías tu forma de actuar o de pensar? ¿Vivirías diferente si lo supieras con certeza? Esta semana vemos el día del Señor, el juicio certero y venidero de Dios. Viene ese juicio sobre el pecado y la rebelión contra Él. Es su plan de intervenir dramáticamente en la historia en un futuro cercano. Esto no es una especulación, sino es un hecho certero. Y cuando entendemos esta certeza absoluta, nuestra vida, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar es transformada. Hoy estudiaremos dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, y los vamos a ver en dos divisiones. La primera división, un llamado al arrepentimiento en el libro de Joel, y la segunda división, un llamado a vivir preparadas en segunda de Pedro 3. Y aprenderemos que la certeza de la justicia de Dios, su juicio, nos llama a arrepentirnos y a vivir preparadas. Y no necesitarás decir si yo supiera o si hubiese sabido, porque sabrás con certeza lo que Dios ha prometido, sabrás el llamado que nos hace y la certeza de su juicio por venir. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 1 de Joel y oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por cómo tú nos hablas. Gracias por tu misericordia y tu paciencia hacia nosotras. Señor, te pido que prepares mi corazón para esta enseñanza. Tú conoces los desafíos que he tenido hoy, Señor, y te entrego todo a ti. Quita toda distracción de mi mente, Señor, y permite que esto sea un mensaje que viene directo de ti para cada una de mis amadas que escuchan. Señor, que yo sea un instrumento tuyo, mi Rey. Señor, háblale a mis hermanas de manera personal. Trae convicción a su corazón, aún en la incomodidad del mensaje. Trae convicción, Señor, que seamos prontas a arrepentirnos y a correr hacia ti y a volvernos a ti, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes en lo que conocemos de quién tú eres. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En las pasadas 2 semanas hemos visto el glorioso trono de Dios y vimos al Cordero inmolado de pie, listo para iniciar el plan final de Dios para el mundo. Esta semana, el día del Señor nos prepara para Apocalipsis 6, donde el Cordero comienza a abrir los sellos, desatando la ira de Dios sobre la tierra en un juicio devastador. El día del Señor traerá un juicio catastrófico sobre el mundo que los rechaza, y traerá bendición para su pueblo. El concepto del día del Señor lo vemos a lo largo de la Biblia y no se refiere a un solo día, sino a un periodo de tiempo con varias etapas de cumplimiento que incluyen la segunda venida de Jesús. Esta profecía, como otras que hemos visto, tiene un cumplimiento doble. Uno actual para la audiencia original y uno futuro. El día del Señor apunta a la realidad de que la santa ira de Dios se va a desatar contra el pecado de la humanidad. Hay un día señalado por Dios, y ese día le pertenece al Señor. La historia del mundo no está fuera de control, sino que se mueve con precisión a lo largo de la línea de tiempo de Dios hacia su día señalado.
Y esa verdad debería cambiar nuestra forma de pensar y de vivir hoy. Esa verdad te alienta o te desafía. Toda gente de toda tribu, toda lengua y nación que no han creído en Cristo como su Salvador enfrentarán a Dios y responderán a Él como juez. Todos. Joel llama al pueblo de Israel al arrepentimiento porque el día del Señor viene y es grande y terrible. Ese llamado es relevante para ti y para mí hoy. El día del Señor está cerca. En el capítulo 1, Joel describe una invasión de langostas devastadora, que corresponde a lo que vamos a ver en el capítulo 9 de Apocalipsis. Esta calamidad física tiene un propósito espiritual. Las langostas, que son como un tipo de saltamontes, arrasan con la tierra, se comen todo lo que encuentran de frente. Suelen invadir, dicen que en números alarmantes. Dicen que un enjambre puede cubrir aproximadamente 400 millas cuadradas. O sea, 650 kilómetros cuadrados. Eso es un montón. Son tantos cuando invaden que son como una nube negra y densa de millares de langostas que de día no se ve el sol y arrasan con todo lo sembrado. Los campos yacen devastados, la tierra reseca, la cosecha se desaparece, todo se lo comen las langostas. Y hasta la alegría se marchitó durante esa invasión. ¿Por qué? Porque no quedó nada de la cosecha. ¡Qué tristeza! Joel los llama a arrepentirse, a volver al Señor. Llama a los líderes religiosos a que guíen a la nación a arrepentirse, que proclamen ayuno, que convoquen una asamblea general, que clamen a Dios confiando que Él responderá con misericordia. Amadas, eso es algo que necesitamos hoy. Que nuestros líderes religiosos lleven a nuestra nación a arrepentirse, a congregarse, a clamar a Dios, a que haya un avivamiento nacional. Oremos. En el capítulo 2, Joel tiene una visión futura. Ya viene el día del Señor. Ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, de densos nubarrones, similar a lo que habían visto con la invasión de las langostas. Pero esta vez nos dice que en el versículo 2, que avanzan como un pueblo fuerte y numeroso, como nunca lo hubo en la antigüedad y nunca lo habrá en generaciones futuras. Un ejército humano de números sin precedentes, que se enfrentará a un Israel impenitente. Una profecía del día del Señor en el futuro, la gran batalla contra Israel, lo que se conoce como el Armagedón. Y Joel trata de describir lo que vio, pero qué difícil es describir cosas que nunca has visto en tu vida y que son de una guerra futura. Nos dice: vienen de frente, galopan como si fueran caballos, pero no lo son. Producen un estruendo como las carrozas de guerra, pero no son carrozas. Crepitan como el fuego y saltan sobre la cumbre de los montes. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué habrá visto Joel? Que salta sobre los montes. Quizás un helicóptero, un avión. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un ejército poderoso. Y en el versículo 11 nos dice: truena la voz del Señor al frente de su ejército. En esta sección, en esta porción de la batalla, Dios está al frente de sus tropas y son innumerables. El ejército de Dios contra las fuerzas del mal. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Nadie. ¿Y qué podemos hacer? Versículo 12, el Señor nos dice: vuélvanse a mí. Simple, vuélvanse a mí. Joel nos dice: desgárrense el corazón y no la ropa. Salmo 51, 17 dice: Dios no desprecia un corazón quebrantado, contrito y arrepentido.
Un corazón quebrantado, porque quebrantado por reconocer nuestro propio pecado, quebrantado por las cosas que rompen el corazón de Dios, quebrantado por el estado del mundo. Es un llamado para todos a volver a Él, el anciano, el joven, el recién casado, los niños, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y sobreabundante en amor y misericordia. Su deseo no es condenarte, sino salvarte. Porque tanto te amó Dios a ti, que envió a su Hijo único a tomar tu lugar y a morir la muerte que tú te merecías. Lo envió para salvarte personalmente a ti. Clama a Él y arrepiéntete de corazón. Y quizás leer todo esto no te guste o te abrume, pero yo confío que esa incomodidad te lleve a una convicción de tu corazón, te lleve a examinar tu corazón y a escuchar su voz, a clamar a Él, a arrepentirte y a hacer un viraje en tu vida, un cambio de dirección. Tus circunstancias difíciles, esas langostas en nuestra vida, nos llevan a clamar a Él y nos transforman la vida para bien. Si no has venido a Cristo para la salvación, tu pecaminosidad te pone en peligro espiritual. Te enfrentarás a Dios como juez justo, pero no tiene que ser así. Hay esperanza. Arrepiéntete y recibe la salvación que Dios ha provisto para ti por medio de Cristo Jesús, poniendo tu fe en la obra que Cristo completó. Si eres seguidora de Cristo, reconoce tu necesidad continua de escudriñar tu corazón, de arrepentirte y de apartarte de ese pecado que te acecha. Y en el versículo 25, Dios les dice que Él restaura, Él sana. Dios compensará por los años que se devoraron las langostas. Dios compensará tu sufrimiento y hasta el sufrimiento que tú has causado. Dios lo compensará y Él compensa en sobreabundancia. Y nunca más serán avergonzados. Y entonces sabrán que Él está en medio de Israel, que Él es el Señor su Dios y no hay otro fuera de Él. Entonces sabrás, amada, que Él está contigo, que Él es el Señor tu Dios y no hay otro como Él. Entonces sabrás. Joel profetiza sobre el futuro y Pedro citó estos mismos versículos el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió para morar en su pueblo. Estos versículos apuntan a ese día y también apuntan al futuro, pues en el versículo 28 dice que Dios derramará su Espíritu sobre todo el género humano. Y eso no ha sucedido aún. Versículo 30, habrán señales en el cielo y en la tierra antes del día del Señor. Y el versículo 32, que deben tener bien marcadito en su Biblia, dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo como lo ha dicho el Señor. Amén. Esto es garantizado. El capítulo 3 describe una vez más el juicio de Dios y sus consecuencias en el valle de Josafat. Y Josafat significa el Señor juzga. Dios dice que reunirá allí a todas las naciones y juzgará a los que dispersaron al pueblo de Israel, los que maltrataron a Israel, los que se han repartido la tierra que Dios les dio. Y juzgará a todo el que a través de la historia no ha valorado la vida de los israelitas. En el versículo 16, rugirá el Señor desde Sión. Hará tronar su voz desde Jerusalén y el cielo y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. El Señor es nuestra torre fuerte.
Y Dios declara bendiciones sobre su pueblo. El día del Señor traerá terror al impío, pero bendición a los seguidores de Cristo. Dios morará con su pueblo para siempre. El mal no prevalece, pero el amor de Dios dura para siempre. Entonces, ¿qué aprendemos del libro de Joel? En el libro de Joel acerca del día del Señor. Aprendemos que el arrepentimiento es la respuesta razonable al juicio justo de Dios. El propósito de este libro es advertirnos de un juicio venidero, justo y aterrador. Y es alentarnos a arrepentirnos ante un Dios misericordioso. El juicio justo de Dios viene sobre los que los rechazan, pero la realidad es que nadie tiene que experimentar este juicio porque Dios proveyó el remedio. Dios es justo, es santo, sin pecado, y porque es justo, Él tiene que juzgar el pecado. Su carácter justo no puede ignorar el daño ni la ofensa del pecado. Pero Dios nos proveyó a su Hijo, que entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Y recibió la totalidad de la ira de Dios sobre él, recibiendo el castigo por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, nadie tiene que recibir la ira de Dios porque Jesús ya la recibió por ti. Tú solo tienes que creer en Él por fe. Creer en Cristo te lleva a reconocer la profundidad de tu pecaminosidad. Y eso te lleva al arrepentimiento. Eso desgarra tu corazón. Y ese arrepentimiento te lleva a entregar tu vida a Él. ¿Has tomado ese paso de fe? ¿Has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador? ¿Has venido ante Él en arrepentimiento? ¿Anticipas o temes el día del Señor? El día del Señor será terrible para los impíos, pero glorioso para los que lo aman. ¿Cuál es tu respuesta? No puedes decir, si yo hubiera sabido, porque ya lo sabes. Has sido advertida, se te ha dado el remedio. ¿Está en ti tomarlo o no? El arrepentimiento es la respuesta razonable al juicio justo de Dios. Miremos la segunda división, segunda de Pedro 3. Pedro nos hace un llamado a vivir preparadas y corrobora la certeza del día del Señor. En la época en que está viviendo Pedro, están los falsos profetas en las provincias de Asia, como vimos en la carta a las 7 iglesias. Y Pedro le escribe a los creyentes exhortándolos a recordar la palabra de Dios, a pararse firme y a no dejarse influenciar por las herejías de los falsos profetas. Y eso nos aplica hoy también, que hay muchas voces llevando muchos mensajes que no van de acuerdo a la palabra. Pedro nos exhorta a pensar correctamente. Él reconoce la importancia de nuestros pensamientos. Lo que pensamos determina cómo vivimos. Si piensas bíblicamente, vives diferente a la cultura. Si piensas bíblicamente, recuerdas la palabra en tu diario vivir y en tus quehaceres. Pedro nos alienta a recordar la palabra, a pensar en ella, y eso nos lleva a tener pensamientos íntegros y correctos. Entonces viviremos según la palabra y no según la filosofía del momento o la cultura. ¿Cómo ha transformado Dios tu pensamiento acerca de su juicio venidero a través de su enseñanza esta semana? Pedro nos dice en el versículo 3, habrán burlones, espéralos, no te sorprendas. Hay y habrá oposición. El mundo se opone a Dios, se opone a su pueblo, a su palabra y a la forma de pensar que se basa en la palabra. Y a veces esa oposición se levanta aún en tu hogar. Y Pedro nos llama a vivir preparadas, a recordar lo que dice la palabra, a pararnos firmes y perseverar.
Versículo 4 dice, dirán, ¿y qué pasó con la promesa que Jesús viene pronto si desde antes de nuestros antepasados lo han dicho y el mundo sigue igualito que cuando se creó? Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra y luego destruyó el mundo con un diluvio. O sea, el mundo no sigue igual. Además, no olviden que Dios no marca el tiempo como tú y yo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un teólogo lo define así. Dios ve el tiempo con una perspectiva que tú y yo carecemos. Y no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ti y a mí. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Lo que a nosotros nos parece un retraso es una muestra de su amor, de su misericordia y de su paciencia, dándonos tiempo a ti, a mí, a tu esposo, a tus hermanos, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a que se arrepientan y vengan a Él para que nadie perezca. Cuán bueno es Dios. Él no ha ideado ni decretado condenación de ningún hombre, eso lo hacemos nosotras mismas, con nuestro rechazo continuo, con nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Queremos ser soberanas sobre nuestra vida, queremos ser independientes, aún independientes de Dios, y nos condenamos a nosotras mismas. Dios nos ha provisto la salvación para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Pero el día del Señor, ese juicio terrible llegará inesperadamente como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y todo se consumirá en el fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 11. Pues dado que todo lo que nos rodea será destruido, enfoquémonos en lo que es eterno y no se destruirá. ¿Y qué es eterno? Su palabra y nosotros que somos creados para vivir por la eternidad. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y esperar con ansias el día de Dios, apresurando su llegada, siendo intencional en compartir el evangelio con urgencia, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras. Esperamos con entusiasmo el cielo nuevo y la tierra nueva que Él prometió y un mundo lleno de la justicia de Dios. Amén y aleluya. En el versículo 14, Pablo nos exhorta a hacer todo lo posible por vivir una vida pacífica que es pura e intachable ante Dios. Amadas, estudiamos Apocalipsis no para explicar cada imagen y cada símbolo, sino para aprender a vivir correctamente bajo la verdad de Dios como sus hijas. ¿Cómo influye lo que dice la palabra acerca del juicio venidero en la forma en que desempeñas tus labores y tus conversaciones a diario? Estudiamos su palabra para renovar nuestra mente y tener pensamientos íntegros según la palabra. Versículo 15. Recuerden que la paciencia del Señor es para dar tiempo para que la gente sea salva. Pablo también lo dice, aunque dice Pedro que algunas de las cosas que ha escrito Pablo son difíciles de entender. Y eso es alentador para nosotras porque hasta Pedro reconoce que hay cosas en la Escritura que son difíciles de entender. No tenemos que entenderlo todo. Pero ojo, nos dice, porque estas son las mismas cosas que los falsos profetas toman y tergiversan a su beneficio. Por eso es que tú y yo debemos escudriñar la palabra y verificar que lo que se nos está enseñando es de acuerdo a lo que Dios dice. Y Pablo termina diciendo, ustedes ya saben estas cosas.
Ya saben del día del Señor y su juicio venidero. Ya saben de antemano lo que va a suceder con certeza. Ya saben la importancia de venir a las Escrituras. Ya saben que son llamadas a pensar y a vivir de acuerdo a la palabra. Ya no pueden decir si yo hubiese sabido, porque ya lo saben. Entonces, ¿cómo cambiará tu forma de vivir, tu forma de pensar y tu forma de actuar? No podemos quedarnos igual al saber. Mantente alerta, persevera en lo que conoces de la palabra para que no seas arrastrada por las mentiras de los falsos profetas. Crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Dale toda la gloria ahora y anticipa que lo vas a hacer de una manera muchísimo mejor por toda la eternidad. Amén y aleluya. ¿Y qué aprendemos de 2 de Pedro 3? Aprendemos que vivir en santidad es la respuesta razonable al juicio venidero de Dios. Y no es que vivamos una vida perfecta, porque ninguna podemos, pero es crecer espiritualmente, el no querer quedarnos estancadas como estamos. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo crezco en gracia y en conocimiento de Jesús? Permanece firme en Él. Persevera en el estudio de su palabra, medita en ella y eso te va a llevar a pensar con integridad, a pensar de manera correcta. Cuando piensas bíblicamente, vives diferente, aplicas la palabra a tu diario vivir y eso te lleva a caminar en obediencia al llamado que Dios ha hecho en tu vida. No estudiamos Apocalipsis porque es intrigante y misterioso. No, lo estudiamos para que la verdad de la palabra de Dios transforme nuestra vida, nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones. ¿Cómo ha transformado Dios tu forma de pensar en estas 11 semanas? Dios quiere que conozcas su corazón, que reconozcas su amor incondicional por ti y su paciencia hacia ti. Que lo reconozcas como tu Señor, como tu Creador, como el dueño de tu vida y como tu Salvador, el Redentor de tu vida. Él te espera con los brazos abiertos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te postras ante Él con un corazón contrito, desgarrado, arrepentido y reverente? ¿O le dices, Señor, en estos momentos no? Tú sabes que tengo tantas cosas en estos momentos en mi vida, mis hijos, sus tareas, los deportes, mi esposo, el trabajo. Ahora no, quizás más tarde. Estudiamos Apocalipsis no para acumular datos y conocimientos, sino para conocer la certeza, la verdad de lo que ha de venir y rendirnos a sus pies frente a su trono de gracia. ¿Qué harías si supieras lo que va a pasar? Pues ya lo sabes. ¿Cómo cambiará tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de pensar, ya que lo sabes con certeza? Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos trae convicción, Señor, y porque sabemos que tu palabra es verdad, que todo lo que dice tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a tomar esas decisiones, a dar esos virajes en U, a venir con un corazón desgarrado y arrepentido ante ti y a recibir, Señor, el regalo de tu salvación. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón a diario, Señor, para poder ir sacando esos pecados uno a uno que tú nos vas enseñando y podértelos entregar y dejarlos a un lado.
Señor, ayúdanos a perseverar en ti y a vivir preparadas para lo que ha de venir, porque no es un misterio, porque tú nos lo has dicho y porque, Señor, tú no tardas en llegar, sino que vienes pronto, Señor, y quieres que seamos urgentes en recibir y urgente en compartir tu evangelio, Señor. Ayúdanos a permanecer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios las bendice. Nos vemos la próxima semana.